Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos estudiantes? Qué gusto, un saludo cordial por cada uno de ustedes. Les saluda el profesor Carlos Bolívar, docente del curso de trigonometría, en esta oportunidad para presentarte un nuevo video tutorial aquí por nuestro canal de YouTube de la institución educativa Colegio Genes. Sí, en esta oportunidad vamos a realizar el tema de las siguientes de la suma y diferencia de arcos, la parte número 2, donde vamos a realizar los ejercicios de la práctica dirigida. A ver, acompáñame. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Recordemos un poquito y vamos a decir que cuando nosotros teníamos, por ejemplo, el seno, le llamábamos ángulo compuesto, por ejemplo, si estaba formado por la suma de dos o más ángulos. Puede ser en el caso suma o en el caso diferencia. Ahí está, la suma o la resta de dos ángulos. En el caso seno siempre se respetaba el signo en el cual aparece en primera instancia. Si es una suma, profesor, en el desarrollo va a ir también con signo más. Si es una resta, va a ir con signo menos. ¿Y luego qué pasaba? Luego recordamos que era seno, coseno, seno, coseno. Profesor, el primer ángulo que aparece es X, el segundo ángulo es Y. Entonces sería de X, Y, rótalo, Y, X. Ahí está. Igual sucede para el seno de la resta. Seno, coseno, seno, coseno. De X, Y, rótalo de Y, X. Eso ocurría en el caso que yo quisiera obtener el seno de un ángulo compuesto, sea suma o una diferencia de ellos. Pero en el caso que tú quisieras obtener el coseno de un ángulo compuesto, por ejemplo, coseno de X más Y o un coseno de un X menos Y. En el caso del coseno iba con signo cambiado. ¿A qué me refiero? De que si es más va con menos y si es menos va con más. Era cos, cos, sen, sen. Cos, cos, sen, sen. Quiero que me entiendas que el primer ángulo es X y el segundo ángulo es Y. Él era de XY, de XY. De XY, de XY. Nada más. Entonces, haciendo esa pequeña recordaris, vamos a empezar a resolver estos ejercicios a continuación. A ver. A ver. Tenemos en la primera pregunta el seno de 19 por coseno de 18 más seno de 18 por coseno de 19. ¿Cómo podemos colocarlo esto? Mira, nosotros podemos utilizar la siguiente forma. Puedo decir que él es el seno de 19 por el coseno de 18. Ahí está. Seno de 19 por coseno de 18. Más seno de 18 por coseno de 19. Observa. Sen cos más sen cos. 19, 18. Rótalo, 18, 19. Profesor, eso quiere decir que todo esto sería el seno ¿de quién? Del ángulo compuesto 19 más 18. Pero tú sabes muy bien que 19 más 18 es 37. Por lo tanto, esto sería el seno de 37 grados. Ah, profesor, sería el seno de 37 grados, correcto. Pero el seno de 37, tú sabes muy bien que es 3 quintos. Ahí está. 3 quintos. Listo. Pregunta número 2 dice, calcular el valor de X si es agudo. A ver, empezamos de nuevo. Nos piden calcular el valor de X. Entonces aquí vamos a decir cos de 5 por coseno de 3 más seno de 3 por seno de 5. A ver, aquí vamos. Recuerda algo. El famoso cos, cos más sen, sen es el coseno de un ángulo compuesto. Pero recuerda que el coseno siempre va con signo cambiado. Si en el desarrollo es con más, eso quiere decir que proviene del coseno del ángulo compuesto. Claro, sería de quién. Si aquí es más, proviene de una resta de 5x
con 3x. Y esto equivale por dato al coseno de 60, que equivale a decir 1 medio. O si gusta lo dejamos así, coseno de 60. Ahí está, coseno de 60. Profesor, ¿qué voy a tener en el lado izquierdo? Voy a presentar aquí el coseno de 2x igual al coseno de 60. Profesor, no se hable más. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tener aquí coseno a la izquierda, coseno a la derecha, se elimina el cos. Y lo que me va a quedar es 2x igual a 60. Por lo tanto, x va a ser igual a ¿cuánto? A 30 grados. Ahí está, el valor de x va a ser igual a 30 graditos. Listo, profesor. Sigamos con la pregunta número 3 de la práctica dirigida. A ver, ¿qué tenemos a continuación en la pregunta número 3? Observa. Es una división. Colocamos aquí la división. Cos menos sen. Coseno de 20. Coseno de 10 menos seno de 20. Seno de 10. En el denominador, sen cos más sen cos. Seno de 25. Coseno de 5 más seno de 5 por coseno de 25. A ver, vamos. Primero en el numerador, cos más sen menos sen es el coseno de un ángulo compuesto. En la parte del numerador sería coseno de un ángulo compuesto. Profesor, si aquí es menos, recuerda que el coseno va con signo cambiado. Aquí iría con más. ¿Más quién? 20 con 10. 20 con 10. Listo. Ahora bien, el seno. Recuerda, acá tengo acá, mira, ve. Sen cos más sen cos. Eso es el seno. El seno. ¿De quién? Acá no hay problema. En el caso del seno se respeta el signo. Si aquí es más, más. ¿De quién? De 25 con 5. Oh, profesor, y nos damos cuenta de algo. Que está apareciendo, en la parte del numerador el coseno de 30. Coseno de 30 grados sobre seno de 30 grados. Y tú sabes muy bien que coseno sobre seno, eso es cotangente de 30 grados. Lo cual, eso sería, la cotangente de 30 grados va a ser el valor de raíz cuadrada de 3. Ahí está. Raíz cuadrada de 3. Listo. Ahora, pregunta 4. Calcular cos menos sen. Ahora bien, cos menos sen. ¿Cómo va a ser establecido de esta forma? Vamos a decir lo siguiente. El cos menos sen es, repito por acá, P igual cos de 20, cos de 17, menos seno de 17 por seno de 20. Mira, acá está. Cos menos sen, eso es el coseno de un ángulo compuesto. Pero recuerda que siempre el coseno va con signo cambiado. Correcto. Eso quiere decir que el valor de P sería coseno. ¿De quién? De 20 más 17. Eso quiere decir que el valor de P sería el coseno de 20 más 17, es decir, sería el coseno de 37 graditos. Con lo cual el valor de P sería 4/5. Ahí está. Eso sería entonces el valor de la expresión P en esta pregunta número 4. No obstante, te hago recordar que tenemos como tarea para ti, querido estudiante, la práctica dirigida, el ahora tú, lo que le toca al estudiante, al alumno, la sección de alumno, las preguntas del 1 al 5 de la página 130. ¿Sí? No te vayas a olvidar, por favor. Tenemos ahí tareita para esta semana. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a colocar por acá. Listo. La pregunta número 5, chicos. Pregunta número 5 de la práctica dirigida. A ver, ¿qué hacemos en la pregunta número 5?
tenemos que calcular el seno de un ángulo compuesto menos seno de alfa por cos de tita sobre producto de cosenos. Bien, ¿qué hacemos en este caso? Mira, te comparto lo siguiente. Vamos a tener que primero operar esta pequeña expresión. Tenemos aquí el seno del compuesto. Seno de alfa, coseno de tita, más seno de tita por el coseno de alfa. Pero eso no es todo, porque luego dice menos seno de alfa por cos de tita. Ah, ¿verdad, profe? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el seno de alfa cos de tita, seno de alfa cos de tita quedan eliminados. Listo. Luego, cos de alfa por cos de tita, cos de alfa por cos de tita. Luego, quiere decir que en la parte vamos a colocar lo siguiente. Al poder haber eliminado esos valores en la parte del numerador, me estaría quedando solamente el seno de tita por el cos de alfa sobre cos de alfa por cos de tita. Listo. De esa manera que estoy viendo, puedo apreciar que el coseno de alfa son los valores que se van a eliminar, y eso me daría lugar a poder decir que seno entre coseno es la tangente. Por lo tanto, me estaría quedando la tangente de tita como respuesta de la pregunta número 5. Ahí está. Tangente de tita. Vamos colocando por acá. Raíz cuadrada de 3. Aquí nos quedó 4/5. Ahí está, 4/5. Listo. Bien, pregunta número 6. Dice, determina el seno de y menos x sobre coseno de y por coseno de x más tangente de x. Aquí una pequeña observación. Una pequeña observación. Si yo, por ejemplo, tengo seno de quién, por ejemplo, de a más b, es un ejemplo, chicos, sobre coseno de a por coseno de b. Coseno de a por coseno de b. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual, seno entre coseno es tangente. Tangente. Si aquí es más, aquí ves más. ¿Tangente quién? De A y de B. Profesor, va a ser más, correcto, va a ser más cuando tú te des cuenta que aquí es más. Y va a ser menos cuando aquí sea menos. Entonces aquí, en nuestro ejercicio, en la pregunta número 6, que podemos decir seno entre coseno, eso es tangente. Esto quiere decir que aquí sería la tangente de y menos tangente de x. Pero el problema te dice que le vas a agregar tangente de x más tangente de x. Por lo tanto, aquí eliminas tan y te quedaría la tangente de y. Ahí está. Tangente de y sería la respuesta para esta pregunta número 6. Ahí está. Bien, pasamos a la pregunta número 7. El coseno de la resta es cos, en este caso de alfa y beta. Si es menos, le da la contra, más sen. Listo. Pero todo esto vas a dividirlo entre, ¿cuánto dice? Seno de alfa por cos de beta. Seno de alfa por cos de beta. Seno de alfa por cos de beta. Listo. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Cos de beta se elimina. En este caso, aquí, ¿qué puedo darme cuenta? Que el seno de alfa se elimina. Por lo tanto, me estaría quedando coseno de alfa entre seno de alfa, que eso equivale a decir cotangente de alfa. Más seno sobre coseno, eso es tangente de beta, menos cotangente de alfa. Listo. Cotangente menos cotangente se elimina. Y me estaría quedando la tangente del ángulo beta. Ahí está, la tangente de beta.
Bien, 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 chicos. Entonces, en la pregunta número 8 que tenemos a continuación ya de la práctica dirigida, vamos a continuar diciendo lo siguiente. Nos piden calcular el valor de x. Mira, ve, así como tú lo aprecias, nos piden calcular el valor de x. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para hallar el valor de x? A ver, recuerda que aquí, seno, coseno, vamos a ponerlo de esta forma. Mira, observa. Seno de 2x por coseno de x más seno de x por coseno de 2x. Esto es igual a 1/2. Listo. Ahora bien, pero me doy cuenta que sen cos más sen cos, eso es el seno de quién. Para este caso sería el seno de 2x más x. Y esto es igual a 1/2. Por lo tanto, ahí sería el seno de 3x igual a 1/2. Seno de 3x igual a 1/2. En primera instancia, si x es agudo, fácilmente decimos esto. ¿Seno de quién es 1/2? Voy a decir seno de quién es 1/2. Este angulito que está aquí va a ser 30 grados. Entonces por aquí decimos 3x va a ser igual a 30. Pásalo a dividir, x va a ser ¿cuánto? 10 graditos. 10 graditos. El valor de x sería nada más y nada menos que 10 graditos. Así como lo oyes. 10 graditos. Bien. Vamos a hacer una pregunta más de examen de admisión. Así como lo puedes observar. ¿Sí? Vamos a hacer una pregunta más de examen de admisión. ¿Sí? Para que tú lo puedas corroborar. Aquí vamos. Vamos a borrar esta partecita. Borramos esta parte para poder colocar una pregunta de examen de admisión. A ver. Una pregunta de examen. A ver, tenemos aquí a la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ahí está. Año 1998. 1. A ver. Nos piden calcular haya la tangente de tita. Haya la tangente del ángulo tita. Y nos dan la gráfica. Tenemos la gráfica de esta manera. 21, 25, 3. 21, 25, 3. Tita, el ángulo tita, L es 21, 25 y 3. Vamos a poner aquí un valor de alfa y decimos, la tangente alfa es 3 sobre 10, 21. De aquí decimos la tangente de alfa es 1/7. 3 sobre 21, pues no, correcto. La tangente de quién? La tangente de alfa más tita es, todo esto de aquí es 28 y él es 21. 28 y 21, si le saco séptima, sería ¿cuánto? 4 tercios. Pero acá hay un detalle, mira, a ver. Nos piden calcular la tangente de tita. La tangente del ángulo compuesto es, este desarrollo sería tangente de alfa más tangente de tita sobre 1 menos el producto. 1 menos tangente de alfa por tangente de tita. Y esto de aquí lo igualas a 4 tercios. Listo. Ahora, date cuenta que si nosotros multiplicamos en aspa, voy a tener lo siguiente. Tendría aquí 3 tangente de alfa más 3 tangente de tita. 3 tangente de tita igual 4 menos 4 veces tan de alfa por tan de tita. ¿Cierto? Profesor, pero eso es muy engorroso. Claro que sí, pero tú puedes darte cuenta de algo, ¿no? La tangente de quién es 1/7. La tangente es 1/7 de 8 grados.
Profesor, algo más. La tangente de quién es 4 tercios. Ah, eso es, si tita más alfa, eso es cuando todo el ángulo, ¿cuánto vale? 53. Ah, ya, si todo vale 53 y alfa es 8, eso quiere decir que, más sencillo, podemos decir, chicos, de manera directa, ¿sí o no? Claro que sí. De manera directa podemos establecer algo. Por descarte me doy cuenta que el ángulo θ es 45. Eso quiere decir que la tangente del ángulo θ simplemente sería 1. Ahí está. Profesor, ¿por qué la tangente de alfa es un séptimo? Porque tienes que recordar que existe un triángulo aproximado de 8,82. Existe un triángulo aproximado de 8,82. Donde su relación está de 1 a 7. Ahí está. Su relación está de 1 a 7. Entonces, profesor, 3 y 21, sácale tercio, es un séptimo. ¿De qué angulito la tangente es un séptimo? De 8. Alfa es 8. ¿De qué angulito la tangente es 4 tercios? Todo esto tiene que ser 53. Si alfa más θ es 53 y alfa es 8, a 8 más cuánto te va a dar 53. Profesor, tiene que ser 45. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo en un próximo video tutorial. Cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chau.